Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola amigos, soy Patti Benavides y estamos en Sabor, Olor y Sazón. Hola, yo soy Luz Murillo. Hola, yo soy Cintia Alarcón y vamos a estar hablando de todo el mundo de la gastronomía. Les voy a hablar de los vinos, destilados, recetas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabor, Olor y Sazón. Hoy día del amor y la amistad. Estamos festejando aquí con nuestra invitada también. ¿Cómo estás, Lala? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Lala Noguera, bienvenida al programa Gracias. de Sabor, Olor y Sazón. ¿Cómo estás? Bien contenta, como les decía la semana pasada, hoy es el día perfecto, el pretexto perfecto para dar abrazos, para tener un detalle, para ir a cenar, para ir a comer. Y aunque, como lo decíamos, todo el mundo dice, es muy comercial, no importa, es el pretexto, en el mood de todos, buena Así onda, así debemos de estar. Debemos de tener, yo ya lo había comentado, un San Valentín por lo menos una vez a la semana para Sí. estar de buenas, para alegrarnos la vida, que al final eso venimos a ser felices, ¿no? Así es. Y también con ayer, 13 de febrero, pues es Día del Locutor y tenemos varios locutores. Aquí tenemos muy buenos locutores, especialmente Manuel Méndez, Sí. que lo tenemos aquí, que hoy está con nosotros en el programa, bueno, de atrás, Ajá. y también Lili Musi, aquí hay muy buenos locutores. Tenemos a nuestra querida Cintia Alarcón, locutora Gracias, profesional, tú también, también. Bueno, Pati. yo me voy haciendo aquí también, pero aquí estamos, así es que un abrazo a todos nuestros amigos que pues siempre están llevando la noticia, mensajes de buena onda, de todo, porque hay de todo, Y los deportistas, locutores todo, también sí. comerciales que bueno, también hacen, son los que llevan las voces de las marcas y las que representan las marcas y muchas veces identificas una marca por la voz, Ujú. ¿no? Aquí como... Así nos pasa como con Manuel, que con Manuel Méndez, el ahí Big muy Brother. conocido, nuestro Big Brother, y bueno, de muchos comerciales. Así es. La vez pasada que nos vino a visitar Guy Santoro y Roberto Hernández, bueno, estaban así como que, Sí. como en juguetería, porque no lo podían creer. Dice, oye, sí conozco tu voz, oye, ¿no? Y hazme una voz, Así y es habla que, como Big Brother. bueno, pues a todos ellos un abrazo y ahora sí vamos a entrar al tema. Tenemos aquí a Lala Noguera. Sí. Ella es mujer de agave y es una maestra y gran investigadora de bebidas espirituales. Mi querida Lala, qué gusto que estés aquí con nosotros para que nos platiques pues todo lo que estás haciendo, que de verdad Lala tiene una trayectoria digna, además porque fue la primera mujer que empezó a hacer como todo este movimiento que ahorita está en auge, Sí. del pulque, del mezcal, de muchas cosas, Lala. Platícame Bueno, de ti. muchísimas gracias antes que nada por la invitación, Patti, querida. Muchas gracias, de verdad, y felicidades por el Día del Locutor, Muchas gracias. que fue ayer. Ujú. Y bueno, feliz Día del Amor y de la Amistad. Y pues no solamente hoy, sino toda la vida hay que celebrarlo. Así es. Porque de verdad hay muchas cosas que celebrar en este país. Sobre todo porque tenemos un cuerno de la abundancia que está lleno de productos y lleno de gente, de rostros, y sobre todo la gente del campo, ¿no? Y dentro de esos productos está pues el magueyo agave, que es como uno de los símbolos más importantes de nuestro México, ¿no? De este ombligo del mundo, donde esta planta tan endémica y tan llena de magia que recorre desde el norte, el sur, este, oeste, altiplanos, valles, montañas, desiertos, semidesiertos, playas, está presente y también está presente incluso hasta en la vida cotidiana. Vas manejando aquí por la Ciudad de México Sí. y ves los magueyes, Ay, pero sí. nunca te detienes a pensar qué hacen o por qué están ahí, ¿no? Sí. Y por qué es una planta tan llena de espinas, tan majestuosa, tan grande, porque son altísimos. No sé, cuando suben ustedes periférico a la altura de Mixcoac, no sé si han visto los magueyes que están Sí, ahí en medio. y los quiotes que salen, ¿no? Ujú. Y la gente no sabe realmente qué es lo que pasa con esas plantas maravillosas, como le dicen el árbol de las maravillas. Y en ese contexto, bueno, yo me dedico a lo que es la difusión del agave y sus derivados. Patti lo dijo hace un momento, fui una de las primeras mujeres en difundir lo que es la cultura del pulque. Ok. Más bien la cultura del pulque, porque ya habían
otras personas que son muy pocas difundiendo también los destilados de agave. Pero lo que es el pulque, sí, yo fui la que inició hace casi ya 10 años en tocar muchas puertas para que se me pudieran abrir y la gente empezara a conocer todo el sentimiento de esta bebida pues tan tradicional y tan cultural y tan ancestral. Y digo, no digo que es prehispánica, porque siempre decir prehispánico, o sea, siempre mencionar esa parte como que a veces conflictúa o a veces es motivo de cierta controversia, ¿no? Sobre todo el tema de la conquista, que es en ocasiones para mucha gente es muy doloroso y para otras es también motivo de trascendencia, ¿no? Porque ya somos otra raza, aquella pues raza de bronce que tanto decía José Revueltas, ¿no? Y bueno, en este contexto lo que tenemos es que hoy en día las mujeres estamos entregando nuestro corazón como símbolo de este día, ¿no? Estamos entregando nuestro corazón y nuestra alma para poder difundir y para poder llevar a cada uno de esos corazones, por llamarlos de alguna manera tan romántica, Sí. El sentimiento del campo mexicano a través de sus maestros tlachiqueros o maestras tlachiqueras. Las chiqueras son del Sí, pulque. del pulque, y en náhuatl quiere decir aquel que succiona de la tierra su savia, Ujú. por decirlo de alguna manera también muy romántica. Ok. Y todos esos maestros y maestras que destilan el agave en todas sus formas y todos sus contextos, llámese vino, mezcal, tequila, tusca, refino, raicilla, comiteco, mezcal. No, bueno, hay un montón ya de Sí, No sabemos lo que todos. pasa es que es justamente eso. Yo, más allá de ser una maestra, porque para llegar a ser una maestra se necesita todavía muchos años, Sí. a pesar de los años que llevo investigando, porque al final del día todos somos investigadores en algo, Sí. Ujú. pero no nos queremos dar cuenta, y a veces no necesitas el título para saber que eres un investigador de esta vida, ¿no? Oye, Lala, pero tú, tu familia por parte de tu mamá, ya ellos tenían lo del pulque, porque tu mamá es del Estado de México, ¿no? Sí, bueno, ya yo de por sí ya Eso vengo... ya viene de familia, tradición Sí, no, y ya. todo esto, o sea, mucha historia Sí. también que contar, ¿no? Mucha historia, porque muy pocas personas, quizá, se dedican al mundo de las bebidas, ¿no? Sí. Y han estudiado años y años, pero no tienen este origen, ¿no? Como lo tenemos algunas personas. Sí, Y tenemos la dicha de venir de una familia que ocupa la planta de maguey o agave, que es lo mismo. Entonces, y está dentro de su sincretismo, de su historia familiar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, mi familia materna viene del Estado de México, propiamente del municipio de Jocotitlán, y el pueblo se llama Huemetla. Entonces, ¿Qué? Huemetla en náhuatl, imagínate, Hue es viejo, Metl es maguey. Entonces, es un bueno. lugar de magueyes Sí, viejos. viejos. Entonces, ya naces tú con ese símbolo, ¿no? Yo así lo siento. Claro, sí. Yo ya nací con ese símbolo, y yo recuerdo que cuando mi madre me dejaba en vacaciones con mi hermano, en esas vacaciones de hace muchísimos años, donde duraban 2 meses, ¿te acuerdas? Y hoy duran ya menos. Sí. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Y yo recuerdo ver a mi abuelo Isaías, maestro tlachiquero, pues cargando su cuero lleno de aguamiel con la frente, o sea, tenían un mecapal con el que Sí, lo que cargaban, cargan así. y de un lado su acocote y del otro lado su cucharón, ¿no? Para raspar. Y siempre oliendo a ese fuerte olor que tiene el pulque, ¿no? Porque sí tiene un olor. Sí, tiene un olor muy y una peculiar. textura también que, híjole. Sí, todo eso. mucha gente es lo que cree que cuando es tu primera vez con el pulque, si no es agradable, ya no lo vuelves a tomar. Pasa con todas las bebidas y con todas las Sí, claro. con todos los platillos, productos que son para degustar. Y entonces yo tengo esos recuerdos, y el tinacal de mi abuelo, sus barricas, cuando él terminaba los cueros colgados, ¿no? Para que se escurrieran, su burro cuando él iba a dejar el pulque a las otras poblaciones, y sus historias. Y mientras él llenaba, ver a mi abuela Lola desgranar el maíz sobre piedras o maíz con maíz, ¿no? Y ver los solotes y sentir en tus manos cómo el maíz te cortaba, ¿no? Porque Sí. tienen como
como dientecillos que te cortan, o verla poner el nixtamal, ayudarle a hacer las tortillas. Para mí eso fue motivo de tener una infancia completa, ¿no? Muy Como mexicana, enriquecedora, sí, claro. como mexicana tienes una infancia completa porque estás dentro de ese contexto que es el campo, y que es el campo de México el que ha venido a ser el motivo de muchas películas, los paisajes, las historias, los libros, la narrativa, y que hoy en día hemos olvidado. Entonces yo retomé eso para poderlo difundir. Entonces yo me defino como orientadora en el maguey o agave, orientadora en el agave. Yo te oriento, yo te digo qué hay, dónde lo encuentras y con quién sirve. y para qué sirve. Sí, porque no todos los agaves, por ejemplo, el del tequila es el Tequila azul, Ana Weber, el variedad Weber, azul. el azul. Pero por Sí. ejemplo, de los mezcales está el Tobalá, el Madre Madre que son Cuish, Karwinskis. ajá, el Espadín, o sea, hay un montón. Sí, bueno, es que el maguey Depende de la o región. agave, sí depende mucho, es endémico de América, no de México, o sea, de América. Ajá. O sea, crece desde el norte o sur de Estados Unidos hasta lo que es Sudamérica. Pero no todos lo aprovechan como lo aprovechamos en México. Y de esas 200 variedades aproximadamente, México posee el 80% de las variedades. Sí, Entonces, el aprovechamiento es mucho mayor. De los 32 estados que conforman los Estados Unidos mexicanos, pues 24 aprovechan el agave en todas sus diversidades, desde pulque hasta destilados, y también se incluye dentro de la gastronomía, y es parte importante de esta material intangible, Ujú. ¿no? Sí. Que propuso la UNESCO, donde México está dando su gastronomía al mundo, ¿no? Como patrimonio intangible, más el paradigma michoacano, por supuesto hay que mencionarlo siempre, Ujú. como parte fundamental de la gastronomía, el pulque y los destilados, pues son esa también, ese elemento más bien, dentro de este movimiento gastronómico que está resurgiendo, o que ya resurgió y que está tomando muchísimo valor, sobre todo Patti, que conoce también muy bien a todo este movimiento y a todos estos chefs que han venido del extranjero, que son mexicanos, están posicionados, están con sus restaurantes, y que hoy en día aceptan a las bebidas que emanan del agave como parte fundamental dentro de sus cartas, dentro de sus preparaciones. Sí. Y yo he convivido con la mayoría de estos grandes chefs, y ellos mismos han cambiado su sentimiento al decir, bueno, el pulque, guácala o esto, no, lo aprecian porque conocen el contexto. Claro. Apenas Ujú. estuvimos en el mural de los poblanos, Que se dando un come recorrido, delicioso y sí. se bebe delicioso. Estuvimos dando un recorrido al Festival del Pulque que tienen hasta el 3 de marzo, donde la chef, bueno, tiene una gran variedad de platillos en base al pulque, ¿no? Sí. Y bueno, no, ¿qué más decir de los destilados de agave que también pueden ser parte del platillo, o con un cóctel o solo, ¿no? Entonces, conocer la planta del agave involucra no solamente conocer la bebida y respetarla, Claro, sino sí, conocer es. también los rostros, la cultura y las historias que hay detrás de cada una de esas personas, desde que el que corta la planta, porque no hay quien la cuida. El agave se busca su vida solo, no necesita que lo cuides. No es como la vid que necesita millones de cuidados. No, la planta se busca la vida. Te vuelvo a repetir, esa palabra me gusta. Hasta en eso somos abundantes, ¿verdad? Somos Porque abundantes. Tú decías que tenemos el 80% De los magueyes. de los magueyes aquí, y digo, qué fortuna, y como dices, pues sí somos un cuerno de la abundancia. Somos un cuerno de la abundancia que a veces no hemos sabido aprovechar. Sobre todo como estados que conforman estos Estados Unidos mexicanos. Ujú. Saber que entre nosotros, los estados productores de destilados de agave, en específico del mezcal, no es una competencia entre estados, es competitividad, porque la verdadera competencia no es entre estados productores, es contra las bebidas extranjeras, Sí. que hoy en día enamoran más al mexicano promedio, y te voy a decir por qué. Del 100% del mezcal que se produce en este país, y que además de ese 100%, yo creo que el 78% se produce en Oaxaca, En Oaxaca. Ujú. y que toda la gente cree que el mezcal es de Oaxaca. No, son 24 estados los que producen desde sus variedades regionales, te vuelvo a repetir, como la bacanora, la tusca, el refino, la raicilla, el comiteco, el vino mezcal, el mezcal. Ujú. Entonces, todos estos productos
también son parte de este contexto de los mezcales con diferentes nombres. Pero no solo Oaxaca produce. Sí, no nada más Oaxaca. Y no solamente ellos, sino que son muchos estados. Hoy la denominación de origen se amplió a 2 estados. Los últimos que entraron fueron Aguascalientes, Estado de México y Morelos. Entonces, en ese sentido, los oaxaqueños ahora limitan, o el Consejo Regulador limita a otros estados a entrar, y no se dan cuenta que ellos son los máximos productores y que son los que exportan el 80% de la producción de este país. Pero no se dan cuenta tampoco que si el 20% se queda en este país o menos, es muy poco. Es una tristeza y una vergüenza que los consumidores mexicanos sean los que menos la representan y sean más en Estados Unidos el 80% el que consume nuestro producto. Es una vergüenza, señores. Oye, Lala, tú también, bueno, tienes Casa Azteca, que ya tiene, cumplió ya su primer año, sí, o ya. vamos para año y medio, no Vamos sé. para 2 años. Casa Azteca México es un templo dedicado, y lo voy a decir con esas palabras, porque si yo soy orientadora y te evangelizo en el mezcal, o te evangelizo en todos los productos derivados del agave, es una catedral donde tú vas a orientarte y a tomar el camino del maguey, ¿no? Y lo conoces y ves tú sus productos, sus procesos, su cultura. Hay muchos libros que consultar ahí dentro, tenemos libros, tenemos variedades de destilados de agave, para que la gente que llega a Casa Azteca se sienta como si de veras estuviera dentro de un palenque, una taberna o una vinata, porque hasta las fábricas ya nombran de diferente manera de acuerdo al estado. Sí. Entonces ahí tú lo que haces es tomar un pequeño taller, una pequeña degustación de N cantidad de destilados de agave, pero yo te voy contando historias a través de la bebida, y para que tú lo entiendas, lo abraces y digas, saliendo de Casa Azteca, mi bebida, además de la que tengo extranjera, va a ser el tal destilado de agave. Y entonces lo que nosotros en Casa Azteca queremos es hacer país, o sea, fomentar el consumo de nuestras bebidas nacionales sobre las extranjeras, y sí se puede. Sí, claro. Sí, y ¿sabes qué otra cosa tiene también Lala? Que defiende mucho al productor. Es que pide que sean pagos justos, que se le dé un trato digno, o sea, muchas cosas que está fomentando Lala a través de Casa Azteca y antes de Casa Azteca. O sea, sí, es que sabes que, bueno, yo he tenido cierta información de lo compran los mezcales a los mezcaleros muy barato. Muy barato. Sí. Y el trabajo que hacen, o sea, no es digno, ¿no? O sea, no como compran, o no sé si estoy en un error, Lala, tú me dirás, pero sé que les compran la producción de sus tierras, ni los ayudan, nada más les quitan, se los malbaratan, y pues la necesidad al final de los productores pues es de también comer, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que también aquí hay otra reflexión muy grande. Y lo voy a decir con estas palabras sin que nadie se sienta ofendido, ni mucho menos. Pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre. Uh-huh. O sea, tristemente. Sí. Porque hoy en día, si hay un abuso por parte de los hoy mis reyes del mezcal, sí, hacia los productores, es porque ellos mismos lo permiten, ¿no? Son permisivos, o sea. Sí, claro. Y todo el problema viene desde el contexto familiar, donde no existen el valor de las cosas, del producto y del trabajo. Sí. Entonces, aquí es como lo que pasa hoy con el tema de la película de Roma y de esta niña, de Alicia. Nos agredimos entre mexicanos, o sea, es increíble. Entonces, todo empieza desde el seno familiar. Si nosotros aprendemos a valorarnos y a quitarnos de nuestro ADN, a quitarnos de nuestro ADN esa molécula de ponernos el pie y de ser cangrejos entre nosotros, sería otra cosa. Pero hoy en día el productor también tiene la culpa de eso, y no, porque dentro de su necesidad de venderlo, pues se los vende a 50 pesos, 80 pesos, sí. Y esas marcas que hoy están en los grandes bares, los restaurantes, y que ustedes siempre piden esos 400 y más, uh-huh, son los que les compran a todos esos productores sin certificar. ¿Y cómo hacen para certificar? Yo me pregunto, ¿cómo hace el Consejo Regular del Mezcal para certificar lo que no está certificado? Pero claro, ellos necesitan vender, porque necesitan también comer y comprar ciertos insumos para poder proveerse del campo y de lo que siguen trabajando. Pero también está la otra moneda. Está el productor que hoy ya es exitoso
y le maquila a 5 o hasta 10 marcas y el producto entonces ya no es el mismo. Sí, Ya no. le echas más agua oxigenada o ya no lo haces con esa misma paciencia y amor, sino que lo haces a destajo y pierdes también como productor la credibilidad y el amor de hacer las cosas en pro de la ambición que ellos mismos tienen. Todos tenemos ambiciones, Claro. pero no puede ser que tú como productor le maquiles hasta 10 marcas, a 5 marcas, cuando tienes alrededor hermanos, Sí. vecinos o compañeros de Que- tu comunidad a los que les puedes decir, vas, hácela tú, Ujú. porque yo no puedo hacer tanto, pero así es el mexicano y hasta que no cambiemos eso, Sí, esa vamos a mentalidad. seguir así. Entonces yo los invito a que nuestros hijos les cambiemos el chip, Sí. porque de veras ya no puede ser. El campo también tiene mucha culpa. No Sí. son a 10 marcas, a 5 marcas. Cuando tienes alrededor hermanos, Sí. vecinos o compañeros de Que- tu comunidad a los que les puedes decir ama de casa. Yo te reconozco como indígena. ¿Tú me vas a reconocer a mí como ama de casa? ¿Dónde está el reconocerse? Claro. ¿Por qué no mejor reconocernos como mexicanos, tomarnos de la mano y sumar y multiplicar, entregar, en lugar de dividir y restarnos a la vida? Entonces, mi trabajo va mucho más de difusión, de dar talleres, conferencias, escribir para periódicos, asesorar ciertos productores o marcas, sino va más allá de hacer una conciencia de que si nosotros mismos nos podemos ayudar y prevenir que esos mis reyes del mezcal abusen y que esos productores hoy que ya son más o tienen un peso más en la bolsa que su vecino, sean congruentes también y que Con hagan su una comunidad. venta justa, porque Sí. también es comprarle justo al productor, pero que también el productor venda justo. Sí, porque luego porque he hoy en visto, sí, híjole, hoy en ¿no? día, hoy en día ya son los rockstars, Sí, ya se sí. sienten los rockstars. Sí, y además es lo que tú dices, ya desvirtúan todo lo bello de la producción de un mezcal que es artesanal, los hoyos, todo lo que hacen artesanalmente se pierde. Pero mira, ahí te voy a hacer una pequeña pausa. Sí, lo tradicional, la tradición. Sí, seguir con esos elementos para poder llegar a un producto. Pero recuerda que la modernidad nos permea. Y no puede ser que también tú sometas a un burro, a un caballo, a un buey, a estar jalando la taona, estarle pegando para que jale, Ajá. o estarte tú, si no tienes la bestia de carga para poder hacer el trabajo del machacado, que tú como trabajador, como peón, agarres el mazo y le estés dando a la piedra con Sí, el sí, agave sí. cocido o estés con la parota pegándole, porque tú tienes unas lesiones musculares, Sí, porque muy tus manos fuertes. se hacen artríticas, porque al momento de hacer el horno, muchos maestros, muchos trabajadores, todos son maestros al final, desde el que corta hasta el que destila. Sí. Todos saben hacer el mezcal. Tienen la carnosidad ya tapándoles el ojo por tanto humo durante años, efisemas pulmonares. Entonces tienen que haber métodos intermediarios, mecánicos, que también puedan Que les ayudar ayuden a los eficientar los procesos, procesos y a disminuir las lesiones de salud. Oye, Lala, ¿y cómo podemos saber cuándo es un buen mezcal? Porque tú ya comentabas que, bueno, algunos adulterados o les ponen alguna cosa más para poder producir Mira. más. ¿Cómo podemos saber cuándo es un buen mezcal? Esa es una gran pregunta, queridas amigos. Yo creo que es el que te sienta a ti bien. Definitivamente. Que no te dé dolor si de no, si no te da dolor de cabeza. te puedes tomar Y que no un- te pases tú a ti también. te puedes tomar un Tonayan, te puedes tomar ¿lo podemos decir marcas? Sí. Podemos tomarnos un Bacardí, podemos tomarnos un Don Pedro, un gran whisky, etcétera. Pero si te produce un mal daño, así sea un BCOP, si te da dolor de cabeza, Sí, pues es así porque sea tu el cuerpo mejor no lo coñac. acepta, sencillamente. Sí. Entonces, y puedes tomarte el mezcal o el destilado o el producto más barato y te sienta bien, pues es que es de acuerdo al cuerpo. Sin embargo, en los destilados de agave, los mezcales sí hay como sus diferencias. Por también los grados de alcohol. Los ¿no? grados de alcohol son muy importantes. Sí. Por ejemplo, de 45 a 55 grados es un buen mezcal porque lo diluyes menos. Por explicarles de alguna manera, porque no les voy a explicar ahorita todo el proceso, destilación. ya lo haremos en otra ocasión. Ajá. Pero de 45 a 55 grados son muy buenos mezcales. No te regañan la garganta si están bien elaborados. Sí. No te regañan es que no te arde. Ajá. Y sobre todo, tienen que tener un nivel de ahumado bien, que sea agradable. Porque demasiado ahumado, señores, señoras, jóvenes, jovencitos,
el que tenga mucho ahumado no quiere decir que sea bueno. Sí. Ahí es un defecto porque el maestro no cuidó la destilación y el humo permeó el mosto. Sí. Entonces ahí es un defecto, ¿no? Sí, el que tenga mucho sabor a dulce, demasiado dulce, es que te le agregaste caña. Son muchas notas que te puedo decir ahorita. Pero si a ti te gusta y te sienta bien, bueno, pues hasta el de 38 grados, que más bien ya es como huachicol, pues tómatelo. Sí, tómatelo. No podemos hablar tan mal de todos esos productos porque al final, ¿qué crees? Atrás de cada marca que hace huachicol o que hace un gran destilado, están familias enteras trabajando. En el campo. Y si a ti y a tu cuerpo le viene bien, pues salud. Sí, claro. Así fíjate, yo tuve una experiencia hablando de cómo a veces no cuidan las marcas. O sea, ya hicieron todo el proceso de comprar el producto, de embotellarlo, de darle la difusión. Y de verdad me he llevado cada sorpresa. Llegó una chica, no voy a nombrar la marca ni nada, pero llegó una chica y yo le decía, el mezcal estaba demasiado, o sea, para mi percepción, demasiada cara la botella a la venta. Demasiado. Entonces yo le decía, ¿qué tiene de especial tu mezcal si es un espadín? ¿No? O sea, está fuera de la competencia, del rango de la competencia de los demás. O sea, y es un espadín que algo debe de tener. Es que lo toman los artistas. Y yo, ¿y eso? Así me contestó. Sí, y yo no así es cuando no sabes. Dije, no, pues, reina, ¿cómo te Sí, explico? cuando tú no sabes vender tu producto, caes en algunas artimañas para poderlo posicionar. O sea, a mí no me importa que lo tome pues Madonna, el presidente, ¿no? Sí, o no me importa que lo tome si es un simple espadín, porque todos los mezcales son espadines, el mayoría, 90% ¿no? son espadines. Sí. Entonces, todos suben o bajan de acuerdo al grado alcohólico hasta el proceso. Pero hay espadines que definitivamente sí son completamente horrendos y son carísimos. Entonces, muy caros. Eso es que porque la botella es cara, o sea, no lo hagas así. O sea, si vas a vender huachicol, pues mételo en una botella que corresponda al huachicol, ¿no? Sí. O si lo vas a vender, o si vas a tener un gran espadín, no necesitas necesariamente tener la gran botella, porque si de por sí nuestro gobierno les cobra a los productores el 53% de IEPS, más 16% de IVA, más lo que cobran los consejos reguladores, que son verdaderamente aborazadores y que solo ayudan a ciertas marcas, además, pues entonces el productor por botella, si te cuesta 550 la botella, el productor viene sacando 180 pesos por botella, no es nada. No. Entonces no podemos abusar en el precio si de por sí el gobierno mexicano, y para que lo entienda la gente, el precio de las botellas es porque el gobierno mexicano cobra 53% de IEPS, argumentando que a ellos les cuesta mucho más rehabilitar a un alcohólico. Oye, Lala, ¿cómo podemos hacer para contactarnos contigo? Tus redes sociales para que nuestros amigos que quieran tomar curso contigo, para que las personas que quieran saber más se puedan. Gracias. Y claro, sí, desde luego, felicitaciones, desde luego hay muchas para Lala siempre, pero para que te puedan seguir a través de tus redes sociales, y si alguien nos está escuchando y está interesado en saber más, pues aquí ojalá la experta que nos escuchen y nos vean. Danos tus redes sociales, sí, por bueno, favor. yo estoy en Casa Azteca México, que está en Serapio Rendón 61, Colonia San Rafael, y las redes son @LalaNoguera, @Casa Azteca México en Instagram, y @LalaNoguera. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Si quieren escribirme es laura.noguera @agaveria.org. Somos una asociación civil, somos porque pues nada más trabajo yo en ella, y lo que hago como mujer, como mexicana, es tratar de poner ese feeling, ese sentimiento de amor, como hoy que es Día del Amor y la Amistad, de amor hacia el campo, de amor hacia las cosas, hacia el producto, y sobre todo a cada una de las personas que contienen esa cadena productiva, desde el eslabón más pequeño, que es el peón que está cortando, hasta el vendedor que toca puerta y puerta para poder posicionar un gran producto mexicano, como son los destilados de agave. Así es que merezcamos el privilegio de tener esta gran planta, hagamos local, porque con eso vamos a ayudar a nuestro país y el campo, y sobre todo vamos también a contribuir a que los productos extranjeros no nos permeen tanto, no nos
Sí, no nos contengan, sino que tenemos grandes productos y tristemente en comparación a España, que tiene más de 100 denominaciones de origen, no sé, sí, puede ser hasta 3,000, por ahí había oído, si estoy mal, disculpen, pero México posee 14, es una miseria, es una tristeza, sí. que en lugar de preguntarnos el por qué tal cual gobernante está, el por qué los toros, la fiesta taurina, pregúntense mejor qué puedes hacer por tu país. Claro. Y prioricemos, Y apoyar. prioricemos de verdad. Sí. Hay cosas más importantes y una de ellas es el campo mexicano y hacer local. Muchas Pues, gracias. Muchas gracias, Lala. La verdad es que muy interesante. Se nos pasa bien rápido el Sí. tiempo cuando estamos con ella. Pues gracias por habernos acompañado Gracias aquí a a Sabor, ustedes. Olor y Sazón. abrirnos un poquito el panorama de lo que Lala está haciendo, de la investigación que tiene. Y mi querida Lala, muchas gracias. Muchas gracias, Pati, querida, muchas gracias. Muchas gracias, Feliz Lala. día y ni mucho ni poco, nada más tantito mezcal. Sí, así vayan a festejar. Y sobre todo recuerden que hoy, como es 14 de febrero, habrá muchos nacimientos en noviembre. Yo soy de noviembre. Y recuerden también que donde duermen dos, amanecen tres. Así es que bueno, ya tienen ahí la sugerencia de Lala. Nosotros nos vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias, Lala. Chao. Pues ya estamos de regreso, amigos, y ahora tenemos de invitado a Tulio Vázquez. Él es vicepresidente de la Unión Interamericana de la Vivienda. ¿Cómo estás, Tulio? Muy bien, Pati, muy bien, Cintia. Gracias por invitarme en este día en donde se celebra la amistad. Así es. Que me parece que es uno de los valores humanos que más nos caracterizan a las personas y que más valoramos siempre. Sí, sobre todo los mexicanos que somos más apapachadores y todo. Sí, así es. Así es. Tulio Vázquez fue compañero de televisión en KW, tenía un programa muy bueno y sigue teniendo incluso en redes sociales un programa que se llama Buen Ciudadano. Tú eres un experto en irnos llevando de la mano de muchos temas, ¿no? Pues mira, te agradezco mucho porque eres mi amiga y siempre en este día en donde somos amigos. También. Este era un programa en donde lo que hacíamos que invitábamos a las organizaciones ciudadanas para identificar cuál es la agenda que queremos como país. Hoy, como todos sabemos, estamos viviendo lo que llaman la cuarta transformación. Sí. Sí. Y yo creo que siempre en una transformación hay muchos puntos de vista. Y el objetivo es que para poder entender cómo enfrentamos todos la realidad, siempre hay que tomar en cuenta los diferentes puntos de vista de todos. Así es, las áreas de oportunidad que hay. Y sobre todo no tener una visión única. Sí. Me parece que en la medida que todas las personas, que todos los ciudadanos tengamos la capacidad de entender cómo piensa el otro, cómo vive el otro, es en la manera donde podemos encontrar puntos de concordancia. Sí, ponerse un poquito en los zapatos del otro, ¿no? Porque ahorita creo que estamos así como medio divididos o muy divididos y no hacemos eso, ¿no? Pues yo creo que hoy tenemos todos los ciudadanos una responsabilidad muy grande Así es. de que no nos encontremos en un escenario de encono, sino todo lo contrario, de que nos encontremos en un escenario de cómo nos podemos reconciliar. Al final del día, todos somos ciudadanos, todos somos mexicanos, todos vivimos los mismos problemas en diferentes magnitudes, pero todos en realidad aquí queremos hacer nuestra vida. Aquí tenemos a nuestras familias, aquí tenemos a nuestros hijos, y la capacidad que tengamos todos de entendernos, pero sobre todo de identificar hacia dónde queremos ir, esa es la manera en cómo podemos tener un mejor país y sobre todo una mejor sociedad. Tú hiciste una investigación muy interesante de la vivienda y podemos incluso relacionarlo un poquito con la gastronomía para la mejora en la vida familiar, ¿no? ¿Por qué no nos platicas de ese proyecto? Pues mira, yo hoy como vicepresidente de UNAPRAVI, que es un organismo internacional que está dedicado en los países de América Latina, cómo poder identificar áreas de oportunidad para atender sobre todo a las familias de bajos ingresos, lo que hemos venido observando es que en todos los países de esta región, incluyendo a México, hoy lo que existe fundamentalmente son esquemas para que la gente pueda adquirir una casa. Sí. Pero como yo decía, una realidad no es la que vivimos nosotros, sino son las realidades de cada una de las familias. Lo que pudimos identificar es que hay un grupo de familias muy importantes, por ejemplo, aquí ven las comunidades rurales, que han heredado, por ejemplo, algún terreno de su familia y que hoy no tienen acceso a un financiamiento que les permita construir una casa sobre su terreno propio. Y muchas veces eso sucede porque estas familias pues no tienen una escritura,
o no tienen los recursos económicos necesarios para acercarse con un registro público o con un notario que les permita legalizar la propiedad. Y nos parece que lo que es muy relevante es que estas familias pues, puedan tener acceso a instrumentos jurídicos y a estrategias financieras para que en realidad estar viviendo en cuatro paredes que con mucho esfuerzo están construyendo, pues puedan tener lo que se conoce como materiales de alta calidad, que les permita mejorar su salud, que les permita mejorar la convivencia que tiene la familia. Muchas veces las familias que viven en comunidades rurales, pues lo que tienen es lo que se conoce técnicamente como un pie de casa, es decir, un solo cuarto. Sí. Y en el solo cuarto es en donde duermen, es en donde comen, en donde hacen todo tipo de actividades. Y luego no solamente es una familia, ¿no? Está la hermana, el abuelito, o sea, como que también se está conjuntan varios grupos de la misma familia y también ustedes desarrollan como algo especial para ellos, ¿no? Y eso se llama hacinamiento. Y aquí tomando el tema del programa, lo que creo que es muy relevante, nosotros lo que hicimos es que mandamos a un grupo de antropólogos a 40 comunidades distintas del país, porque el centro, el norte y el sur, pues sí vivimos en el mismo país, pero tenemos realidades distintas. Diferentes, totalmente. Y lo que nos dimos cuenta es que la gente lo que quiere es vivir mejor. Pero muchas veces lo que le hace falta es expresar cómo quiere vivir mejor, o entender cómo hay una calidad de vida distinta a la que hoy están viviendo, pues porque no la han interiorizado, porque no la han experimentado. Y a partir de ahí entonces, lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, el espacio físico de la cocina se envuelve en un espacio súper importante, porque es ahí en donde la mamá o la abuelita está cocinando, y es cuando llegan los hijos o los nietos y empieza el diálogo con la familia. Sí, empieza la convivencia. O es ahí también en donde se refleja cuál es el estado de situación financiera de la familia. Si la familia en ese momento pues, tiene mucha holgura, pues la calidad o el tipo de alimentos que van a cocinar es muy distinto a cuando tienen mucho apuro económico. Y por eso creo que es muy importante que cuando entendamos de cómo queremos mejorar la calidad de vida de las familias, pues pensemos que un espacio físico bien importante en el espacio físico de la vivienda es el área de la cocina. Sí. Y creo que eso, pues difícilmente lo reflexionamos. Pero ustedes hicieron precisamente esa investigación, y alguna vez lo habíamos platicado, y por eso te quería invitar, porque dices, oye, que no lo había yo visto de esa manera, porque dices, ¿de qué manera damos solución a lo que está viviendo la mayoría, ¿no? Porque es una gran mayoría, ¿no? Y el haber hecho ustedes esta investigación y no solamente en una sola zona, sino prácticamente en toda la República, ¿no? Los llevó a sacar. Y como dices, Pati, la visión que tiene cada familia de acuerdo a su propia realidad con respecto a su casa es muy diferente. Sí. Las familias de clase media, por ejemplo, ven a la vivienda como un tema aspiracional. Aspiran a vivir en una mejor colonia, aspiran a que su vivienda pues no solamente sea un departamento con 2 recámaras si es lo que la familia necesita, sino que tal vez tenga un roof garden, o que tal vez tenga algún otro espacio físico para que pueda tener mayor convivencia social. Las familias, como yo mencionaba, que habitan en comunidades rurales, desafortunadamente es lo más triste de este país, pues viven casi al día. Sí, su aspiración y eso es tener dónde dormir. Es tener dónde dormir. Y eso lo que significa es que como tú ya tienes un techo y no importa la calidad del techo, y si llueve pues le ponen un cartón y hasta lo que dure ese cartón para que la gotera no los moleste en la noche y lo puedan sustituir, lo cual es muy triste. Esas familias ya no ven a la vivienda como una necesidad, porque esa necesidad ya la tienen resuelta. Y lo que hace falta es que entre todos nos pongamos de acuerdo de cómo ofrecerles una visión distinta de su casa, para que ellos digan, oye, sí puedo vivir mejor, sí puedo tener materiales de mejor calidad, ya no tengo que estarme preocupando cuando sea la época de lluvias, para que en lugar de que estar durmiendo en el centro de la vivienda, que es donde está la gotera, nos tengamos que mover al lado izquierdo pegaditos, porque ahí no nos va a pegar el agua y ya no nos vamos a enfermar. En el caso de las familias, como yo mencionaba, de clase media, su vivienda, más que satisfacer sus necesidades de vida, el baño, la cocina, la sala, lo que buscan más bien es cómo aspirar a una mejor vida. Y entonces muchas veces lo que les preocupa más son los materiales con que está construida la casa y la ubicación de la vivienda, que identificar cómo el espacio físico de la vivienda se convierte en un espacio de mejor convivencia social. O sea, hoy podemos observar a las familias en donde cuando llega la hora de la comida,
pues vemos a todo el mundo con el iPad o con el Con teléfono, celular, sí. y se está Sí. perdiendo ese espacio de diálogo, de convivencia, de que te platiquen los hijos de cómo les fue en la escuela, de que te platique la esposa qué está pensando hacer en las próximas semanas, que ya se vienen las vacaciones de Semana Santa. Ujú. Y me parece que si tenemos la posibilidad de pensar de que la cocina en la casa Ujú. es el espacio más importante de convivencia social, pues yo creo que ahí en la gastronomía juega un rol muy relevante. Sí, Sí, como totalmente, bien dicen, ¿no? todo empieza en casa. Todo empieza en casa. Sí, Y déjame agregar, y casi todo empieza en la cocina. exacto. Sí. Ustedes dan ¿qué es asesoría, apoyos? ¿Cómo puede La gente una vez que comunicarse, hicieron acercarse. la investigación y ya vieron estas necesidades, de qué manera la gente que vive en zonas rurales se puede conectar con ustedes o puede aspirar a tener ese mejor Pues mira, nosotros ámbito? en la Yunapravi lo que hacemos Ajá. es que ayudamos al sector privado, es decir, a los bancos de toda América Latina, Ujú. a las instituciones financieras que se dedican a otorgar hipotecas, pero también a todo lo que está relacionado con la cadena de valor, los notarios, las personas que hacen el avalúo de las casas, a las cajas de ahorro en donde las familias de pocos ingresos van ahorrando poco a poco para poder construir un pie de casa. Ujú. Lo que siempre hemos venido diciendo es, primero, hagamos un entendimiento serio de cómo está la demanda de vivienda en los países. Ujú. Como yo te mencionaba, en México, hoy lo que prevalece es el financiamiento para que la gente adquiera una casa. Pero muchas veces la gente lo que no quiere es adquirir una casa, lo que quiere es que en su casa la pueda ampliar. Sí. Ujú. Lo que quiere es ponerle el segundo piso o el tercer piso en su caso. O su baño. O lo que quiere es cambiar el baño, o lo que Ujú. quiere es remodelar la cocina. Sí. Y me parece que en la medida que podamos entender mejor esas necesidades, es como tenemos que diseñar nuevas Pues, soluciones claro. habitacionales y financieras para esas familias. Lo que hemos también observado en México es que hay un segmento muy importante de la población que vive en ciudades, lo que le llamamos ciudades pequeñas. Sí. Imaginen que son ciudades de menos de 10,000 habitantes. Ujú. Y en esas ciudades, pues no existe los mecanismos para que la gente pueda adquirir una casa, sino más bien la gente pues va comprando su terreno y poco a poco va construyendo su casa. Y eso es lo que se le llama la autoconstrucción. Que la autoconstrucción está más relacionada con que yo diseño mi propia casa sin tener la asesoría técnica de alguien que me diga, oye, Millonario la Plus. tubería de gas no la pases por aquí porque si la pones dentro de la casa Los riesgos, puedes generar exacto. algún riesgo de que haya una fuga de gas, o la tubería del agua pues tiene que tener ciertas características para que no tengas cada 2 años estarle cambiando y tengas una serie de fugas. Ahí lo que nos parece muy importante es que las familias deben tener asesoría técnica Claro. para poder maximizar el uso de los pocos recursos que tienen para poder construir su propia casa. Otro tema que también creo que es muy relevante es, no sé si ustedes sabían, que gran parte de la contaminación ambiental se genera dentro de la casa. El segundo sector de la economía, después Wow. del transporte, de la movilidad, es en donde se genera y es en la vivienda, porque consumes gas, porque en las familias de bajos Sí, ingresos claro. consumen carbón. Y entonces hoy también existe la posibilidad de que entre todos, teniendo mejores hábitos a precios económicos, Ujú. podamos hacer una campaña de proteger mejor el medio ambiente. Es decir, que podamos utilizar energías renovables dentro de nuestra casa. Como por ejemplo. Te voy a decir como, por ejemplo, poder tener llaves ahorradoras de agua, que ahora son muy Sí. económicas. O por ejemplo, se me ocurre muchas veces, porque en los restaurantes la grasa que utilizan para cocinar se tienen las las- recolectan, pero en tu casa pues la tiras, ¿no? O sea, Y- ¿qué y, haces? y eso genera un efecto importante sí. en todo el drenaje. Contaminación. Y lo que dicen los técnicos, porque yo no soy técnico, deteriora la calidad de las tuberías, se sacaban muy rápido. Ujú. Entonces, yo creo que ahí también es muy importante que todos tengamos esa conciencia. Hoy a mí me preocupa mucho que en el mundo hay como una tendencia a olvidarnos del cambio climático, hoy lo estamos viviendo. Pero O sea, fuertísimo. Tuvimos un invierno que pareció más otoño. Sí. Ujú. Y yo creo que el invierno en la Ciudad de México todavía no ha llegado. Yo creo que está por llegar en las próximas semanas. Sí, porque apenas empieza a sentir ese frío ya. Entonces ustedes tienen Estados Unidos que, por ejemplo, tenías en el invierno unas temperaturas muy altas que nunca se habían registrado. En Australia pasó la semana pasada, tenían las temperaturas más altas.
Y pasó una semana y llegaron las lluvias torrenciales más grandes de los últimos 50 años. Y eso cambia totalmente el panorama de vida, de todo. Cambia, y te cambia el panorama de la actividad económica. Porque imagínate tú, y quiero regresar al caso de las familias de bajos ingresos, en donde gran parte de su bienestar económico está relacionado con el uso de la tierra. Sí. Y quiere decir en que si plantan algún tipo de alimento para autoconsumo, o que sí tienen un grupo de animales que les permite también para autoconsumo o al menos para vender algo dentro de la propia comunidad. Y eso no lo estamos viendo. No estamos tomando la conciencia de que el clima ya cambió y que dentro de nuestras casas podemos hacer mucho si nos sumáramos. Hoy en México hay 28 millones de hogares. Si los 28 millones de hogares hiciéramos algo para proteger al medio ambiente, pues claramente tendríamos un panorama más alentador del que hoy tenemos. Hay un premio Nobel de México, que es Mario Molina, que él ganó ese premio Nobel por las investigaciones que hizo con el tema del cambio climático. Y lo que él dice es que todavía estamos en la posibilidad de que si en los próximos 10 años hacemos acciones para cuidar el medio ambiente, eso lo que significaría que podríamos mejorar el calentamiento global en 1 o 2 grados centígrados. Y parecía que es una tontería. No es una tontería porque pero el impacto económico que tiene que mejoremos 1 grado centígrado es altísimo. Y eso pienso que eso es muy importante, que tiene que ver también con la gastronomía, que tiene que ver como, por ejemplo, pues hoy que nos alimentamos de lo que hay en la tierra y si la cambiamos, pues todo cambiamos, ¿no? O sea. Y hoy, por ejemplo, Pati, Cintia, hay una tendencia importante en Estados Unidos, en Europa, de cómo también dentro de las casas podemos tener alimentos orgánicos, cultivos de autoconsumo. Los huertos. Exactamente. Entonces, hay, por ejemplo, el MIT, una universidad norteamericana, ha desarrollado algunos desarrollos habitacionales experimentales, en donde en las paredes de la casa lo que están poniendo son pequeños cultivos, jardines verticales, o en las terrazas o en los balcones que estamos acostumbrados, es el espacio donde hay autocultivo y también se está generando autoconsumo. Fíjate que yo tengo una amiga que se llama Lorena Osornio, que ya estuvo postulada para jefa de la Ciudad de México, bueno, alcaldesa de la Ciudad de México, y ella tiene un programa muy interesante donde lleva también a las comunidades rurales que tengan en sus casas conejos, porque del conejo se aprovecha todo, ¿no? Y hace muchos años, cuando yo recién había salido de la escuela, ya bastantitos años, me acuerdo que había una persona... Yo te veo muy joven, perdón que te interrumpa. Sí, fue ayer apenas, muchas gracias, amigo, también te quiero. Resulta que una persona que trabajaba para el gobierno, él traía un proyecto muy innovador que ahora yo veo que se está llevando a cabo, que era lo de las, precisamente lo que tú decías, ¿no? Los cultivos en casa para el autoconsumo, y si hay un excedente más, pues se puede vender así como en la comunidad, que nosotros siempre decimos, ¿no? O sea, también compren en la comunidad, no se vayan a las grandes tiendas, supermercados y todo esto, también hay que ayudar a la comunidad, ¿no? Digo, que al final también te solucionan, pero... O que regresamos a una práctica ancestral, que es el trueque. Sí. Si yo en mi casa, en mi balcón, tengo un grupo de jitomates y mi vecina está cultivando cebolla, pues yo puedo intercambiar con mis vecinos ese tipo de alimentos. Sí, fíjate que yo lo menciono porque digo, a mí me toca vivirlo, vivo ahí en la zona del sur, y yo me acuerdo cuando llegamos a vivir ahí en Xochimilco, vivimos ahí en Tepepan, la gente pasaba con la carreta. Digo, ahí te lo vendían, no era trueque, no te lo vendían, pero eran alimentos sanos, frescos, llevaban la flor de calabaza, y de hecho todavía la llevan, porque todavía hay mucho terreno por ahí, y en las mañanas pasaban y te vendían todo eso, ¿no? O sea, hay que como que volver, como dices, a retomar, hay que colaborar un poco con el medio ambiente, no un poco, yo creo que tendríamos que colaborar mucho, Mucho. Mira, ahorita que estás hablando, Pati, Cintia, también, me acordaba de que una de las políticas para combatir la pobreza en México, una cosa muy sencilla, era ponerles estufa de gas en lugar de los anafres de carbón. Hoy en las comunidades rurales existe un alto grado de enfermedades respiratorias, asma sobre todo, como tú lo mencionas, porque desafortunadamente esas personas tienen anafres. Sí, las cocinas de humo. Y eso lo que hace es que claramente pues esté contaminado de humo la vivienda. Exactamente, porque cocinan están todos ahí dentro. Bien cerrado, todo eso. Hasta se ven las paredes negras ya. Es correcto.
todo el humo, sí. Sí. Pues tendríamos que dar como varios consejitos para cuidar el medio ambiente. Creo que tú ya los tienes como definidos, como cuáles podrían ser, por ejemplo. Pues mira, yo llevarlos a cabo. creo que hay dos energías renovables que debemos cuidar mucho, el agua. Sí. Ajá. Hoy, desafortunadamente, en México estamos acostumbrados que el agua es muy barata. Cuando Y que las a cosas veces son ya no baratas, Ahí cuando las está. cosas son baratas no las valoras. Ujú. Y yo creo que el día que llegues a tu casa y que no te puedas bañar o que quieras ir al baño y no puedas jalarle al excusado, pues yo que sí nos vamos a meter en un problema Sí, ahí. nos pasó hace poco, cuando cerraron el Usumacinta. Que iban a darle mantenimiento, ¿no? A todas las instalaciones. Y lo platicamos aquí, lo comentamos. O sea, había mucha gente que decía, no, ¿cómo voy a quedar sin agua? ¿Qué vamos a hacer? Y era así de, a ver, yo prefiero que le den el mantenimiento, Claro. que aprendas a ahorrar. O sea, cuando te vas a bañar, o sea, todo el agua que se desperdicia, pues Poner una póntala, cubeta o sea, o algo, ¿no? O sea, es- pequeñas acciones. Sí, pequeñas acciones que hacen gran diferencia. O cuando cocinas, Sí, Ujú. que estás utilizando mucha agua o que estás ya después de haber comido, estás lavando la vajilla, pues estás utilizando demasiada agua. Entonces, yo creo que ese es un problema que tenemos que tener conciencia dentro de la casa y relacionado con la gastronomía. Tenemos que cuidar el agua. Ese sería El agua es Vida, finita y es- y estamos pensando que es infinita. Ujú. Y la segunda, que también está relacionada con la vida útil de una vivienda, con la vida de una familia, tiene que ver con la energía eléctrica. Tiene que ver que hoy estamos acostumbrados a todo, estamos acostumbrados a prender la luz, estamos acostumbrados a dejar conectados todo el tiempo los cargadores de los teléfonos celulares. Sí. Y entonces me parece que hoy, y ese es un tema que apenas empieza a tener una economía de escala para que sea en términos económicos mucho más accesible, Ujú. tenemos que pensar, por ejemplo, y eso hay cosas que ya están, en calentadores de gas de paso. Y esos calentadores o calentadores eléctricos de paso. Ujú. Que eso lo que hace es que en lugar de que te eleve el consumo, ya tienes un consumo mucho más pequeño. O en tener focos ahorradores dentro de la casa, que cada vez son mucho más económicos. Sí. Entonces, si tenemos la conciencia de ahorrar agua y luz, me parece que estamos contribuyendo de manera importante al medio ambiente. A mí me preocupa mucho haber leído los periódicos hace algunas semanas, Ujú. en donde parte de la estrategia de la política energética de este país es volver a comprar carbón Ujú. y volver a producir a través de combustible energía eléctrica. Y me parece que nosotros como ciudadanos debemos de generar la conciencia de no por querer acceder a tarifas de luz mucho más bajas, estemos arriesgando y sobre todo estemos sacrificando el futuro de la salud de nuestros hijos y de nuestras familias. Sí, no Sí. vamos a tener planeta, o sea, la verdad es que es esa, ¿no? Si no nos incluimos dentro de todo este proceso de contaminación y todo eso, hay que revertirlo con pequeñas acciones, como dice Tulio, y son cosas tan sencillas como el vivir diario, ¿no? Decir, bueno, no dejo prendido el foco, no dejo conectados los aparatos, como tú dices, tanques ahorradores o boilers ahorradores y muchas otras cosas Sí, más, ¿no? todo. No, y te voy a poner otro ejemplo también. Yo que en la conciencia de nuestros hijos, creo que en las escuelas hoy los están formando en tener una cultura ecológica de protección del medio ambiente, pues también tiene que ver con qué tipo de alimentos estamos comiendo. Sí. O sea, yo hoy lo que observo es que las familias ya son mucho más responsables en ver la etiqueta de los alimentos, Sí, ya no cosas sintéticas. ya no tanto sintético, en Sí. decir, oye, pues este alimento le habrán puesto todo tipo de elementos químicos que nos van a dañar la salud. Sí, están optando ya más por frutas, por verduras, por alimentos. Por regresar a lo que hacíamos ¿Ah, sí? nosotros, digo, bueno, tú estás más joven, pero tú Ay, y yo, gracias. hermanito, tú eres más joven que yo, sí, regresar a lo que éramos nosotros en nuestra niñez, ¿no? Que eran frutas, verduras, iban al mercado y todo eso. Ahora compramos muchas cosas procesadas. Sí, eso mucho es- empaquetado, no, y porque como es lo tú más dices- fácil para transportar, para facilitarte la vida y no siempre es lo mejor. Y lo empaquetado tiene conservadores. Exactamente. Y los conservadores tienen químicos. plásticos y Y todo luego eso. el Es una- empaquetado mismo es un Sí. problema porque O sea, genera... imagínense ustedes cuántas bolsas utilizamos de todo tipo. La que viene empaquetada en la barrita que te comes en la mañana, la que viene en donde está la lechuga que vas a utilizar para cocinar, Sí, la que todo. viene cuando le quitas la tapa al aderezo que le vas a poner en la ensalada. O sea, si tuviéramos la conciencia de decir, oigan, ya no, o sea, ya no al plástico, no a los productos químicos, que está muy relacionado con la gastronomía, Sí, totalmente. pues también te podemos hacer un cambio importante en el Sí. medio ambiente, porque cuando queremos comer un alimento, como bien lo decía Cintia, que viene de un proceso químico, de un proceso muy elaborado, pues lo que estamos haciendo también es que estamos contribuyendo
a que esos productos tengan que ver con una explotación distinta del campo. Y tenga que ver con el uso de químicos en que esos alimentos crezcan mucho más rápido, como el tema de los pollos, ¿no? Todo el mundo sabemos que hoy hay fábricas permanentes de pollos en donde hemos visto todo tipo de documentales, en donde no duermen, ¿no? Y lo que antes, digo, no soy experto en el tema, pero antes lo que te permite, el tiempo promedio para engordar un pollo era de X días y hoy lo han reducido a menos horas, utilizando todo tipo de productos. Entonces, yo que sí hay que regresar a lo básico. Y yo que en la cocina, en donde todo el mundo nos gusta comer, en donde todo el mundo nos gusta disfrutar los sabores, nos gusta oler cosas distintas, pues yo que también viene ahí la protección al medio ambiente y viene que tengamos ese espacio físico en la casa. Digo, no soy experto en el tema, pero antes lo que te permite, el tiempo promedio para engordar un pollo era de X días y hoy lo han reducido a menos horas. O los raramuris, ¿no? Que secan los alimentos para poder comer en invierno, que la tierra no les va a dar, las calabacitas o lo que sea, los cuelgan así en los techitos y ya luego los empacan para después, cuando no hay comida ya en el campo, digo, ya son climas muy extremos, poder alimentarse de eso, porque además son zonas que están muy alejadas de una zona urbana y pues tienen cómo solucionarlo, ¿no? O la otra, como también decían ustedes, hoy las dinámicas laborales son distintas, hoy trabaja el papá y la mamá. Y hoy desafortunadamente muchas veces la vivienda no está ubicada en el centro de la ciudad y eso es lo que hace que el tiempo que realmente estén físicamente los papás junto con sus hijos se reduce. Y entonces eso también produce pues que tengan que sacar el alimento empaquetado, que le meten a un horno de microondas y que es mucho más rápida la comida. Entonces yo pienso que eso es parte de, como dices tú, regresar a lo básico. Así es. Pues amigos, él es Tulio Vázquez. Danos tus redes sociales, Tulio, para que te puedan... ¿Tienes alguna red? Mi cuenta de Twitter es Tulio Vázquez L y la cuenta de Buen Ciudadano es Buen Ciudadano. Buen Ciudadano tiene muy buenos reportajes. Tulio tenía su programa y lo sigue conservando ahí para que ustedes lo sigan. Habla de muchísimas cosas. Tulio tiene mucho que enseñarnos a nosotros. La verdad es que todos aprendemos de todos. Así es, pero en especial yo de Tulio, cada que lo veo, digo, bueno, wow, aprendí más de algo que yo no sabía que podía pasar, así es. Pues él es Tulio Vázquez, muchas gracias, Tulio. Gracias a ustedes, gracias Cintia, gracias Pati, gracias por invitarme. Aquí. Así es, y gracias y felicidades a todos hoy en el Día de la Amistad que nos están escuchando. Festejen, por favor. Sí. El amor es lo más lindo que hay en la vida después de la comida. Se pueden combinar. Sí, bueno, la comida, no se van a un buen lugar, o no un buen lugar, o sea, mira, el otro día casa. Las tortillas hechas a mano, son deliciosas, ¿no? O sea, yo les voy a platicar una historia. Una vez acompañé a mi papá a una comunidad rural porque habían afectado a una familia y mi papá les quería ayudar. Y la familia lo que me regaló como agradecimiento fue una papaya porque era lo único que tenían. En su comunidad solamente habían crecido un árbol de papaya. Lo que te quiero decir es que ahorita me emociono cuando lo estoy platicando. Claro. Es la papaya más deliciosa que me he comido en mi vida y pienso que nunca me voy a comer otra papaya más rica que esa. Sí, porque te la dieron así con todo el amor y como dices, para ellos es algo bien valioso y también nosotros debemos de sentirlo así. Así es. Porque pocas veces alguien llega y te da un obsequio de esa manera. No hay nada como compartir. Así es. Y a través de la comida se comparten muchas cosas. Sí. Así es. Y bueno, amigos, pues ya llegamos al final. Tulio, otro día te invitamos, seguimos platicando más. Muchas cosas más. Cintia, muchas gracias. Muchas gracias, feliz día, sean muy felices. Así es, amigos, festejen, disfruten, vivan. Ya saben, aquí sabor, olor y sazón. Nos vemos la próxima semana, 6 de la tarde. Yo soy Pati Benavides y nos vemos hasta la próxima. Bye.